El doctor Miguel Luango, que ya pasamos a saludar. Buenas noches, doctor, y Hola. felicidades. Muchas gracias, buenas noches. Que, bueno, la intervención de cirugía, ¿se puede decir que es una de cirugía de la nariz, de rinoplastia? ¿Se puede decir que es una cirugía bastante común, ¿no?, dentro de vuestra especialidad? ¿Es Sí. una de las más solicitadas? Sí, la cirugía de la nariz, la cirugía de cambiar la forma de la nariz, es una de las cirugías más demandadas dentro de la cirugía estética, y además es una de las cirugías que se hace desde hace más tiempo, es decir, es una de las operaciones que se diseñaron hace más años. Prácticamente a primeros de siglo hubo un médico alemán, Aufrich, que fue un poco el que sentó las bases de esta operación. ¿Y en qué, digamos, qué es la cirugía? ¿En qué consiste? Pues la cirugía básicamente consistirá en cambiar la forma de la nariz actuando sobre el esqueleto nasal. El esqueleto nasal, que es fácil distinguir, que se compone de una parte sólida e inmóvil, que son los huesos propios, y luego otra parte móvil, que podemos desplazar con nuestras propias manos, que es la parte cartilaginosa, que está formada por el cartílago del tabique nasal y por los cartílagos laterales y los cartílagos de la punta. El cirujano actuará modificando el esqueleto, sobre el esqueleto va la piel y la piel se adaptará a la forma que nosotros hemos dejado en ese esqueleto. Y ahí mismo estamos viendo imágenes me imagino que de un antes. Sí, estamos viendo imágenes de una rinoplastia en donde pues se va a actuar, en este caso se está mostrando un poco cómo se actúa sobre el caballete nasal, que es quizás la rinoplastia más demandada, en la que se nos solicita el retirar o el quitar el caballete, esa jiba, esa joroba que tiene el dorso de la nariz, ¿no? Sí, que son narices, como siempre se llama de forma común, aguileña, ¿no? Es exactamente, nariz aguileña o nariz de loro, es quizá la forma o el motivo de solicitar una rinoplastia que es más frecuente. Hay varios tipos de operaciones de rinoplastia. Básicamente consideramos rinoplastias de reducción, que son las más frecuentes. Es justo esta, de reducir la jiba, la joroba, ese caballete nasal que tanto afea a algunas caras, algunas narices, y que los pacientes pues demandan que eso se les corrija, ¿no? Claro. Y obviamente los beneficiarios de esa cirugía serían aquellas personas, como estás comentando, que sienten que a ellos no les que no gusta, están contentos. Pero también, doctor, puede haber personas que inclusive quieren un pequeño retoque porque no están contentas con su nariz, lejos de ser una nariz a lo mejor en principio fea o aguileña, ¿no? Claro, y eso hoy quieren día... la punta hacia más arriba. Sí, así es, y eso hoy día es cada vez más frecuente. Es decir, los avances técnicos, además, en las técnicas de cirugía nasal, sobre todo el gran avance que ha supuesto la rinoplastia abierta, me imagino que luego hablaremos de ello, pues ha supuesto una gran capacidad para mejorar las técnicas quirúrgicas de rinoplastia y dar acceso a técnicas muy sofisticadas que permiten a veces correcciones muy pequeñas, pero que también son demandadas por los pacientes. Claro, porque ¿qué tipo de rinoplastias hay? Me has dicho que me ibas a comentar. Sí, hay básicamente dos tipos de rinoplastia. Lo más común, que es lo que llamamos la rinoplastia de reducción, en definitiva reducir el tamaño de la nariz, pero hay otro tipo de rinoplastia también menos conocido, que es lo que se llama la rinoplastia de aumento. No olvidemos también narices que son muy pequeñas, son muy chatas, que tienen el polo contrario del caballete, tienen hundido el dorso de la nariz, a veces como secuelas de traumatismos, a veces como secuelas de alteraciones congénitas, y estas narices dan lugar a rinoplastias de aumento, donde hay que colocar injertos, etcétera, etcétera, para que esa nariz aumente su tamaño, sobre todo el dorso de la nariz, y recupere una forma normal. ¿Y una intervención de este tipo por traumatismo, por accidente, son satisfactorios los resultados, Miguel? Son muy satisfactorios, a veces más satisfactorios incluso que las intervenciones de cirugía estética, aunque a veces no se alcance el grado de perfección en el resultado que se puede tener en una rinoplastia estética. Pero justamente un poco, mientras más necesidad tiene el paciente de hacer su operación, pues generalmente más satisfecho va a estar con el resultado, aunque el resultado pueda presentar algún pero, alguna pequeña imperfección o alguna pequeña cosa, que puede suceder eso, sobre todo en las rinoplastias, por secuelas de traumatismo. Pero generalmente es una cirugía muy agradecida y los pacientes obtienen grandes beneficios. Ven narices que están desviadas, narices hundidas, narices que tienen cicatrices, son muy mejorables. Y para los telespectadores y telespectadoras jóvenes que nos estén viendo y que estén ya pensando, bueno, pues yo ya no me siento bien con mi nariz, tengo complejo, y además la gente joven pues le puede pasar con sus compañeros de no sentirse a gusto con la imagen que tienen. ¿A partir de qué edad se puede realizar la cirugía de nariz?
Generalmente la cirugía nasal no es conveniente hacerla antes de los 18 años. Únicamente por motivos psicológicos importantes, pues podría abordarse a partir de los 16. Y por motivos funcionales, es decir, si a veces se asocia una alteración de la forma nasal a una dificultad respiratoria, por una desviación importante de tabique, pero una desviación realmente muy seria que suponga un obstáculo importante para la respiración, pues excepcionalmente podría incluso abordarse antes de los 14 años. Pero lo normal es que la cirugía estética se realice a partir de los 18 años. ¿Qué suele suceder durante una consulta de cirugía de nariz y qué es lo que se planifica? ¿Cómo se planifica la intervención? Pues eso es muy importante. En la primera consulta, un poco, el paciente debe mostrar al cirujano qué es lo que quiere corregir de su nariz. Eso es lo importante. Y eso es lo que vamos a tener en cuenta a la hora de planificar qué vamos a hacer en la nariz. Y el cirujano debe analizar la nariz del paciente desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista funcional, si está bien, si está simétrica, si está desviada, cómo son los orificios nasales, en definitiva, detalles que harán que él ajuste la técnica que tiene que realizar a ese determinado tipo de nariz. Pero luego es vital en la primera consulta analizar lo que llamamos las expectativas del paciente, es decir, hay que consensuar primero con él un resultado, una imagen, es decir, qué vamos a hacer con su nariz. Para ello, lo más importante es preguntar al paciente qué es lo que a usted no le gusta de su nariz y en base a lo que a usted no le gusta de su nariz, nosotros vamos a ofrecerle una corrección de esos aspectos. Ahí analizaremos las expectativas del paciente. A veces hay pacientes que piensan o tienen cosas de su nariz que no les gustan, que realmente son prácticamente imperceptibles a la vista. Y uno dice, bueno, esta paciente, ¿cómo quiere que se le corrija esto si esto apenas se le nota? O es total, ¿no? Hay que analizar todas esas cosas. Y en base a eso, ya digo, montar un poco la táctica que vamos a seguir a la hora de operar al paciente. Las expectativas del paciente son muy importantes porque hay que tener mucho cuidado, pero no en la cirugía nasal, sino realmente en todas las intervenciones de rinoplastia, en todas las intervenciones de cirugía estética, con eso que llamamos las expectativas del paciente, es decir, qué resultados espera el paciente. En general, los pacientes que esperan resultados que pueden ser inalcanzables o dudosamente obtenibles con su cirugía son pacientes que debieran considerar mucho, tanto el paciente como el propio cirujano, la posibilidad de operarse, porque a veces luego se van a mostrar descontentos o insatisfechos con el resultado de la intervención. Importante también que tenga claras las expectativas que va a conseguir en esa existen intervención. Perfiles muy típicos de paciente, es decir, el paciente varón, generalmente es mucho más difícil el paciente varón que la mujer generalmente tiene las ideas mucho más claras que el hombre, pero y no es infrecuente. Ahora quizá ha pasado un poco esta especie de boom, pero no ha sido infrecuente la época en que han venido pacientes varones a la consulta con fotos de Brad Pitt solicitando una nariz similar a la de Brad Pitt. Quizá entre hombres la nariz más demandada sea la de Brad Pitt y entre mujeres una de más demandada es la de Elsa Pataky. Bueno, pues eso... Que por cierto creo que también la tiene operada. Está operada. Entonces, bueno, pues eso es prácticamente imposible, es decir, no hay narices de catálogos, ¿no? Entonces, cuando uno ve un paciente que puede tener esas expectativas... ¿Pero se puede conseguir? Es prácticamente imposible. Porque no se puede hacer... hay una base, ¿no?, anterior de nariz. Efectivamente, yo le digo a mis pacientes, y volviendo a personas famosas y conocidas, no se le puede poner a Rosy de Palma la nariz de Elsa Pataky, es técnicamente imposible. Y quizá con esta comparación, que resulta un poco exagerada, pues los pacientes se dan cuenta. Afortunadamente eso no es una cosa muy frecuente, es decir, generalmente la mayoría de los pacientes saben perfectamente un poco a qué atenerse. Entonces, ¿cómo planificamos la rinoplastia? Volviendo a la pregunta, pues realmente primero hablando mucho con el paciente, analizando la nariz, analizando qué quiere el paciente y si nosotros podemos, si lo que quiere el paciente es factible hacer, lo vamos a hacer, si es erróneo, es equivocado o no se puede hacer, le vamos a decir que no es posible y le diremos también lo que nosotros pensamos que es mejor para su nariz y para su cara, porque hay otra cosa que no podemos olvidar, la nariz está dentro de la cara. Y ha de verse todo como un conjunto. De hecho, la cirugía de la nariz es mucho también una cirugía del perfil facial. Es decir, muchas veces asociamos la cirugía nasal a cirugía de aumento del mentón en personas que tienen la barbilla retruida,
o a aumento de los pómulos en personas que tienen los pómulos hundidos, o a corrección del prosnatismo, esas personas que tienen la mandíbula saliente hacia afuera. Entonces hay que ver la nariz dentro de la cara, dentro de un conjunto. En un contexto general, claro. Sí. ¿Dónde se realiza la intervención? Perdona, ibas a comentar. Sí, iba a comentar también que otra cosa que está muy de moda y que se puede utilizar a veces son los programas de imagen. Todos conocemos el famoso Photoshop. Yo con el Photoshop puedo jugar y resultan de ayuda, pero pueden resultar también muy engañosos para los pacientes, llamémosle inmaduros o poco formados, porque les puede llevar también a un resultado o a pensar que se va a obtener un resultado que luego en la práctica pues no es factible de obtener, ¿no? Pero pueden ayudar a veces para ver eso, lo que el paciente le gustaría tener en su nariz. Generalmente la mayoría de los cirujanos tomamos fotografías y sobre fotografías modificamos pues el perfil del paciente, etcétera, etcétera, hasta obtener con él un poco un consenso sobre lo que vamos a hacer. O sea que lo primero, Miguel, sería, en base a la estructura que tengas de cara para cualquier cosa, siempre respetar la base, ¿no? La base de lo que tienes para poder conseguir, y no puedes hacer... Claro, imaginemos un paciente varón. Un paciente varón no puede tener nunca una nariz respingona, ni una nariz que tenga en tobogán, con el dorso ese un poco excavado, un poco curvo. Eso de entrada el cirujano no quiere obtenerlo porque sería una nariz de entrada poco masculina. Entonces, el hombre, y si eso es lo que ejemplo, quiere un paciente, le tienes que decir que no. Pues yo tengo que verlo mucho y darle muchas vueltas antes de tomar la decisión de operarlo, porque luego se puede sentir desencantado con el resultado, ¿no? Entonces, una mujer, mientras más joven, admite más cambios. No es lo mismo operar a una chica de 18 o 20 años que tiene una personalidad todavía en formación. Se pueden hacer más cambios, se puede dejar una nariz más graciosita, a lo mejor con el dorso un poco curvo, que operar ya a una señora con una personalidad ya madura, hecha una señora de 40, 50, que se operan también de la nariz. Y que hay que hacer cambios, los cambios imprescindibles. ¿Dónde se realiza esta intervención y qué tipo de anestesia se utiliza, Miguel? Esta intervención se debe realizar en hospital. Y, por supuesto, generalmente se utiliza la anestesia general. Se puede utilizar a veces la anestesia local con sedación, dependiendo a veces de lo que se vaya a hacer en la nariz, pero mayoritariamente se realizan con anestesia general. Requiere generalmente un día de hospitalización, incluso las pacientes se pueden marchar por la tarde el día que se operan. O sea que digamos que prácticamente ambulatorio, ¿no? Bueno, sí, se pueden marchar el mismo día que se operan, aunque se operen con anestesia general. Y posteriormente los cuidados que tendría que llevarse a cabo después de esta intervención serían... Es una intervención que no tiene prácticamente cuidados posoperatorios, es decir, la intervención culmina siempre con la colocación de una escayola, porque hay que fracturar los huesos nasales para estrechar la nariz en la mayoría de los casos, y se coloca también un pequeño taponamiento nasal que se retira al día siguiente. Generalmente a la mayoría de los pacientes el taponamiento nasal se retira al día siguiente, con lo cual el paciente puede respirar normalmente. Es una operación absolutamente indolora, no duele. Mucha gente se sorprende, las operaciones faciales en general no son dolorosas. Pueden ser desagradables en el sentido de, pues se puede notar lógicamente la nariz cargada, algo de dificultad respiratoria, pero son operaciones que no duelen. ¿Me has comentado la anestesia, Miguel? General. General, ¿no? En la mayoría de los casos, sí. Claro, en este caso no puede ser una anestesia local, pero bueno... Hay determinados tipos de rinoplastias, bueno, todas se pueden hacer con anestesia local y sedación, pero en general la mayoría de los cirujanos preferimos la anestesia general. ¿Qué pruebas se piden preoperatorias antes de realizar esta intervención? Porque me imagino que no todos los pacientes a lo mejor se la pueden realizar, depende de... Lo primero a la hora de analizar o de poner en práctica o de decidir cualquier intervención de cirugía estética es valorar los riesgos del paciente. Es decir, ninguna operación de cirugía estética vale la pena si supone un riesgo elevado para el paciente. No elevado, un riesgo, digamos ya, superior al común que puede tener cualquier intervención quirúrgica, ¿no? Entonces lo primero es hacer un estudio preanestésico, porque evidentemente uno de los riesgos es la anestesia. La anestesia sea del tipo que sea general, sea local con sedación, evidentemente todo tipo de procedimiento anestésico tiene su riesgo. Entonces hay que hacer una valoración preanestésica del paciente, pues que incluye un examen de electrocardiograma, analíticas, estudio de coagulación, etcétera, etcétera, para asegurarnos que el paciente pues está bien y que admite realmente sin riesgos una intervención quirúrgica. Me comentaste que la intervención no duraba... ¿O si me lo has dicho o no me lo has dicho? ¿Cuánto dura la intervención? Puede ser variable, depende de la dificultad de cada caso, pero el término medio una rinoplastia puede durar en torno a una hora, hora y cuarto, hora y media aproximadamente, de tiempo de quirófano. ¿Cuál no va a tener en ese tiempo, por supuesto, de la intervención ninguna sensación de malestar?
está totalmente tranquilo, Sí, está dormido bajo anestesia. No va a doler nada, tanto si es un tipo de anestesia como otro, el paciente no le va a doler nada. Si doliera, nosotros no podríamos trabajar. Claro, claro. Y ¿Y el posoperatorio normalmente, Miguel, se desarrolla de una forma tranquila? ¿O el llevar esos 2 algodones en un inicio? No, los 2 algodones se quitan al día siguiente, los entaponamientos se quitan al día siguiente y la paciente o el paciente puede hacer prácticamente vida normal desde el minuto 1. Suelen salir o pueden salir algunos cardenales o algunos hematomas en la zona de los pómulos debido a la fractura que realizamos de los huesos, pero generalmente son muy pequeños y generalmente se van también en pocos días. Es decir, cuando operamos gente joven, estudiante y tal, pues son muchos los que con su pequeño escayola, que hoy día no es una escayola, es una chapita metálica o un trocito de plástico de estos sí, pues una pequeña tirita, pequeñita, que es un apósito que apenas... Es una cosa muy pequeña, son muchos los estudiantes que van a la universidad o van a sus clases y tal, prácticamente desde las 24 o 48 horas de operado. ¿Y dónde se realizan las incisiones de la nariz, Miguel? Hay básicamente 2 técnicas de rinoplastia si nos referimos a la incisión o al abordaje quirúrgico, lo que se llaman rinoplastias cerradas, donde toda la cirugía se hace, o la cicatriz o la herida por donde vamos a hacer la cirugía nasal es toda endonasal, va por dentro de la nariz, y la rinoplastia abierta, donde las incisiones son la misma que la cerrada, pero se añade una incisión que va a cortar la columela, es decir, va a cortar la parte de aquí abajo de la nariz y nos permite levantar la piel de nariz hacia arriba para poder trabajar, exactamente eso es una rinoplastia abierta, para poder trabajar mejor. La rinoplastia abierta es absolutamente la rinoplastia de moda en los últimos años porque permite al cirujano una mayor calidad en su trabajo. Yo le digo a mis pacientes que es como intentar ordenar un cajón muy desordenado de una mesa con el cajón abierto unos 4 o 5 centímetros o sacar el cajón entero y ordenarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que proporciona la rinoplastia abierta. Proporciona una mejor visión al cirujano, posibilidad de hacer cosas que no se pueden hacer con la rinoplastia cerrada y una mayor calidad en todo lo que el cirujano está haciendo, con lo cual el porcentaje luego de intervenciones de retoque, etcétera, etcétera, es menor. El costo que puede tener es esa pequeña cicatriz colomelar. ¿Tiene eso realmente alguna trascendencia para el paciente? ¿Se nota esa cicatriz en definitiva? Cero, no se nota absolutamente nada. Cero. Yo llevo años practicando la rinoplastia abierta, probablemente fui de los pioneros en hacer estas técnicas aquí en España, probablemente, no exagero, 20 años. Nunca he tenido una queja de ningún paciente sobre una cicatriz columelar, nunca. Es decir, es prácticamente inapreciable. Si no revisas muchas veces la historia ni recuerdas si la hiciste abierta o cerrada, ¿no? Entonces, dentro de los 2 tipos de abordaje que hay, ¿cuándo está indicado? A lo mejor se puede indicar más en algún caso. Indicar. En general, la rinoplastia cerrada es para las narices muy sencillitas, que requieren muy poco trabajo, de modelar la punta, y la rinoplastia abierta es para narices más complejas, sobre todo que requieren una remodelación importante de los cartílagos de la punta. Las narices que tienen puntas gordas, las narices que tienen, en definitiva, sobre todo tratamiento de la punta nasal, porque nos permite dar una serie de puntitos, como se ven en algunas imágenes de las que se están mostrando, para estrechar los cartílagos, remodelarlos, etcétera. Y es una decisión médica, el médico es una decisión puramente médica. Ahí el paciente no va a decir, pacientes, aunque los pacientes hoy día saben todo, porque ellos ven estas imágenes que estamos viendo, están tomadas de internet y los pacientes tienen acceso absolutamente a estas imágenes. Y vienen ya un poco como, sí. como una idea preconcebida de todo, ¿no? Claro, generalmente además si alguno está preocupado por las cicatrices y tal, pues se le muestran fotos de narices con proyecciones donde se ve la columela y donde ven que la cicatriz no se nota en absoluto. Pero hoy día la gente conoce casi todo. Igualmente, entonces, son 2 intervenciones que el resultado es muy satisfactorio, dependiendo para qué tipo de nariz. Y luego hay cirujanos, preferencia de cirujanos. Hay algunos cirujanos que les gusta hacer cerrada y hacen cerrada, y otros cirujanos pues que prefieren hacer abierta. Ahí va todo. Realmente tú tienes que hacer un trabajo. ¿Y en tu caso tú cuál eliges? ¿Depende de cada caso o es más fácil trabajar en un abordaje, en una cirugía abierta? Para mí es mucho más fácil abierto. Yo hago 90% de rinoplastias abiertas. Es como echar la nariz hacia atrás, ¿no? Efectivamente, lo hemos visto ahí. Es como una piel, ¿no? Que le echas cuando cortas aquí. Se reclina hacia atrás. Ves totalmente lo que es el... ver mejor, claro. ¿Es que se llamaría hueso, no? ¿Eh? ¿Qué nombre tendría? El caballete. Nosotros le llamamos el caballete, que tiene 2 partes, una parte cartilaginosa, que es esta que movemos, y una parte fija, ósea, que no movemos. Pero esa es hueso puro y duro, ¿no? La composición, la parte de aquí esto es como es ósea, la ternilla, ¿no? La ternillita. Lo que tú llamas ternilla es que no cartilaginoso, es cartílago. Sí, realmente cartílago es en la parte esta blanda que tú llamas ternilla.
Y el caballete se quita, por eso cuando hablamos del Photoshop y tal, el caballete se quita pues o limando con una lima, es decir, realmente es un trabajo de ebanista casi, de carpintería ósea. El tabique se quita pues haciendo una limadita con una lima para quitar caballetes muy finitos, nos permite limar 2, 3, 4 milímetros, y para caballetes más grandes pues muchas veces lo que utilizamos es un escoplito, se corta con tijera, se pone un escoplito y se martillea. O sea, un trabajo y de se saca verdadero entero. artesano, artista. Sí, prácticamente. Y lo que yo llamo ternilla, que seguramente los telespectadores me sabrán entender mucho mejor, es ¿cómo se levanta la puntita hacia arriba? ¿Porque se cortaría y después se elevaría? ¿O? Porque Para quien lo tenga absolutamente caída, respingona. Cuando viene una nariz aguileña, donde digamos la ternilla queda muy hacia abajo, en punta. Sí. Una de las características de una nariz bonita, atractiva, de una nariz juvenil, sobre todo en una mujer, es que la punta tenga lo que llamamos proyección. ¿Qué es que la punta esté proyectada? Pues es que esté un milímetro quizás, un poquito más hacia afuera que el dorso de la nariz. Es decir, sin llegar a ser un tobogán, pero que la nariz tenga un poquito de gracia, de que esté un poquito, la punta un poquito... ¿Una nariz graciosa respingona? No es propiamente eso, respingona. Sin respingo. No necesariamente. Respingona es que mira hacia arriba, es decir, que rota la punta hacia arriba. No estamos hablando de rotación, de tirar la punta hacia arriba, sino de sacar la punta un poco hacia afuera. Entonces, eso se consigue a veces... Y con una proyección hacia afuera. Sí. Entonces, eso se consigue a veces colocando, mediante sutura, dando unos puntitos a los cartílagos para estrecharlos y que salgan un poquito hacia afuera, o a veces colocando un pequeño injertito que sacamos del tabique aquí en la zona de la columela, y eso da ese plus de proyección a la nariz que le hace estar más graciosa realmente. Pues enseguida continuamos, Miguel, porque aquí también tenemos, y en estas Navidades, pues nuestro apartado de alimentos sanos. Sin duda alguna, el kiwi es un alimento que nos puede acompañar en muchos momentos de nuestra cena, de estar con amigos, porque aparte de tener una gran riqueza en antioxidantes, tiene muchísima fibra y yo os lo recomiendo. El kiwi es una fruta tropical que aporta en grandes dosis vitamina C y mucha agua y fibra. Posee un alto poder saciante, es diurético y laxante, por lo que es un alimento esencial si deseas mantenerte con tu peso o perder peso. Pero es mucho más que eso, porque es una fruta con alto valor nutricional. Sus propiedades nutritivas ayudan a mejorar el tránsito intestinal. Actúan como saciante y mejoran la absorción del hierro, además de utilizarse para helados, zumos o mermeladas. Puedes rehogarlo con mantequilla o utilizarlo en salsas para carne. Qué buen alimento es el kiwi, pero para todo el año, yo os lo recomiendo. Y continuamos pues con el doctor Miguel Luanco, si os acabáis de incorporar, y estamos hablando de rinoplastia. Bueno, pues para poner la nariz, lo más bonita ya que... Porque hoy en día hay mucho inconformismo en la estética, doctor. Bueno... Antes la había tanto hace unos años. ¿Has notado esa evolución hacia que ya, pues, si no se está a gusto con una nariz, pues tendemos a cambiarla? Antes había más conformismo, digamos, salvo raras y límites, ¿no? Claro. Lo cierto es que la demanda de cirugía estética sube continuamente y eso es buena señal. Incluso en la época de crisis como estamos, de los sectores que se estiman menos perjudicados por la crisis es la cirugía estética, ¿no? O las intervenciones de estética. Parece que nuestras pacientes, que mayoritariamente son mujeres, pues siempre guardan algo para eso de estar mejor y bueno, y siguen acudiendo un poco a las consultas de cirugía estética y siguen haciéndose sus pequeñas cosas, ¿no? Pero lo cierto es eso, que en los países más desarrollados la demanda de cirugía estética es progresivamente más alta y a su vez dentro de esa demanda las operaciones cada vez más sofisticadas, es decir, las sutilezas, los refinamientos quirúrgicos son cada vez más frecuentes, los que hablamos antes. Hace años se operaban lo que llamamos rinomegalias. ¿Qué son rinomegalias? Pues esas narices enormes, que son por su tamaño casi... Ciriano de Bergerac. Exactamente, casi ridículas, ¿no? Y que son motivo de complejos para la gente,
etcétera, etcétera. De eso hemos pasado hoy día pues a que viene gente con una nariz aparentemente normal y me dice, mire, a mí mi nariz no me gusta. Y pero a veces tú le dices, pero bueno, ¿qué es lo que no le gusta de su nariz? Tienes que hacérselo ver a la paciente. Usted tiene una nariz prácticamente normal. Y dice, sí, tengo una nariz prácticamente normal, pero mire, yo me noto la punta un poquito gorda, me gustaría tenerla un poquito más subida de aquí, o me gustaría... Y eso es lo que está cambiando, lógicamente, y ese es un poco lo que tenemos que afrontar con estas nuevas técnicas de rinoplastia abierta, de cirugías cada vez más delicadas, más sofisticadas. Claro, y según tu experiencia, que es mucha, los hombres también se han incorporado ahora mucho más en estos últimos tiempos, porque el tema estético en los hombres pues cada día va más en evolución. Sí, por supuesto. La cirugía nasal siempre se ha hecho mucho en hombres, siempre, porque no hemos analizado, pero quizá convendría hablar un poco también, Lucía, de la franja de edad de esta operación. ¿En qué edades se opera la gente más, no? Generalmente la gente se opera más entre los 18 y los 25 o 30 años, pero también eso es otra cosa nueva, y a propósito de la cirugía, donde pues todos conocemos gente muy famosa que se ha operado y tal, pues señoras ya y hombres de más edad, me refiero ya a gente de 40, 50, incluso 60 años, se hacen operaciones de rinoplastia. Y porque nunca es tarde, ¿no? Claro. Aparte que la idea de antes de la vida ha cambiado mucho en estos últimos años, la vida de nuestros abuelos, que una persona con 30 años, tanto hombre como mujer, ya era pues una persona vieja inclusive, claro. Y ahora pues te ves a personas con 60, hasta inclusive 70 años que no aparentan la edad, y me imagino que todo también es fruto, en mujeres y en hombres, pues